Muy buenos días, bom dia, profesor Diogo. Mi nombre es Erika Humada, soy chilena, de profesión kinesióloga o en Colombia fisioterapeuta. Trabajé por 7 años en atención primaria de salud abocada principalmente a la actividad física y rehabilitación de población adulto mayor. Actualmente me estoy desempeñando en el Comité de Salud Ambiental de la Sociedad Chilena de Pediatría y soy tutora de campo clínico para alumnos de kinesiología de la Universidad Andrés Bello. Cuando se me planteó el poder responder estas preguntas, la verdad es que tuve la idea de haber estudiado un poco, de haber profundizado algunos conocimientos, de haberme actualizado en base a lo que yo sé, pero la verdad es que el acontecer nacional no me dio tiempo de aquello. No sé si saben, pero llevamos 10 días, más de 10 días, con una movilización social muy fuerte, donde gran parte del país ha planteado sus demandas sociales al gobierno y que durante estos 10 días no se han obtenido respuestas satisfactorias. La gente sigue movilizada, hay uso de la fuerza por parte de la policía, tuvimos muchos días con militares en las calles, se nos instauró toque de queda y la movilización continúa. Las demandas persisten porque las necesidades persisten. Así que les pido disculpas si es que no cumplen las expectativas mis respuestas, pero la verdad es que no hay tiempo como para abocarse a actividades académicas o a estudiar, ¿ya? Bueno, las respuestas entonces van en base a la experiencia, principalmente a lo que yo pude aprender trabajando como kinesióloga en centros de atención primaria. Pregunta 1. ¿Cuánta actividad física debe realizar una persona que presente hipertensión? Siguiendo la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, al menos se deberían realizar 150 minutos a la semana de actividad física. La recomendación para población general es que sea en intensidad moderada a vigorosa. En población hipertensa, por mi experiencia, la intensidad debe ser controlada en base al comportamiento de la presión arterial del sujeto durante la realización de estas actividades. Por lo general se mantiene una intensidad moderada, pero cabe destacar que en una persona con una hipertensión leve podría realizar sin problemas actividades intensas siempre y cuando cuente con la supervisión de un profesional de la salud o de la actividad física. El ideal, al igual que en el resto de la población no hipertensa, es que se lleve un estilo de vida lo más activo posible, es decir, que en las distintas tareas de la vida diaria se debe optar por formas activas para realizarlas. Por ejemplo, para traslados de cortas o medianas distancias, optar por la caminata o tal vez la bicicleta, y así en distintas actividades del día a día. Para que un periodo de entrenamiento abocado a disminuir la presión arterial, se recomienda realizar sesiones mayores o al menos de 30 minutos hacia arriba en intensidades moderadas. Pregunta 2. ¿Qué sucede en la presión arterial cuando una persona tiene una fractura? Para esta pregunta creo que faltan algunos antecedentes. Me pongo en el supuesto de que sea inmediatamente post fractura. La presión arterial podría verse afectada si es que a causa de la fractura hay ruptura de vasos sanguíneos de gran calibre, lo que por la hemorragia podría hacer descender la presión arterial, esto en hipertensos y también en no hipertensos. Si hay daño de pequeños vasos, ese daño no afectaría la presión arterial, pero hay que considerar que la presencia de dolor a causa de esa fractura sí puede aumentar la presión arterial. Si la pregunta apunta a un tiempo posterior a una fractura, es decir, ya se logró una consolidación, una reparación del tejido óseo, y este proceso ha significado un largo periodo de reposo que cause una pérdida o un empeoramiento de la condición física, eso sí puede causar que ante la realización de algún tipo de actividad física o ejercicio se registren niveles de presión arterial superiores
a los que se podrían haber registrado antes de sufrir la fractura, es decir, es una consecuencia del desacondicionamiento físico a causa del reposo. Sinceramente desconozco si existe algún otro tipo de relación entre fractura y presión arterial. Pregunta 3. ¿Puede realizar ejercicio las personas hipertensas? ¿Qué tipo de ejercicios y qué se recomienda para ellos? Sí, una persona hipertensa sí puede realizar ejercicio y debe realizar ejercicio físico. Lo más importante es evaluar el control que tenga de la patología. Considerando una persona hipertensa con valores inferiores a presiones 160 con 100, no hay grandes limitaciones de los tipos de ejercicios que pueda realizar. La principal recomendación apunta a ejercicios de tipo aeróbicos, ya que con el aumento de la capilarización que se observa como respuesta a este tipo de ejercicio, se favorece a una disminución de la resistencia vascular periférica y por lo tanto de la presión arterial. También se pueden realizar ejercicios de fuerza, con el cuidado de que durante la realización de estos ejercicios no se realicen maniobras de valsalva ni ejercicios isométricos mantenidos. Esto por tiempos prolongados, ya que en ambas situaciones se provoca un aumento de la resistencia transmural, lo que favorece a un aumento de la presión arterial. Tampoco se recomiendan ejercicios de extremidades superiores por sobre el nivel del corazón, ya que por la proximidad se favorecería el aumento de esta presión. Recalco. Durante la realización de ejercicios en hipertensos, lo más importante es saber si la patología está controlada, si la persona no ha sufrido descompensaciones, si la presión de reposo no supera los 160 con 100 y, muy importante, si la persona está tomando los medicamentos que se le hayan indicado. Para una realización de ejercicios de forma segura es necesario que se realice una evaluación de la respuesta cardiovascular a ejercicios submáximos. Por ejemplo, en Chile, en servicios de atención primaria, antes de derivar a un paciente a un programa de ejercicios, se realiza el test de marcha de 6 minutos en un espacio controlado, considerando las valoraciones de reposo y post-ejercicio, y así tener una mirada más objetiva de cómo responde el sujeto ante la exigencia física. ¿Qué hábitos se deben tener en cuenta para presentar una presión arterial óptima? Entre los hábitos que favorecen a tener una presión arterial óptima se encuentra la alimentación saludable, el bajo consumo de sodio, evitando la sal, los embutidos, las bebidas gaseosas, entre otros, realizar actividad física de forma regular, no fumar ni beber alcohol o consumir otro tipo de drogas, y evitar situaciones de estrés, además de controlar el peso corporal de acuerdo a la composición y la estatura. En una persona ya diagnosticada como hipertensa, recalco, es importantísimo la administración responsable de los medicamentos que se le hayan indicado. Pregunta 5. ¿Qué relación tiene la presión arterial con los ciclos circadianos y es normal que la presión arterial descienda en las horas de sueño? Miren, no sé mucho sobre esta pregunta, pero puedo decir que considerando que la presión sistólica se relaciona con el gasto cardíaco y esta con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, la presión sistólica aumenta con el esfuerzo físico debido al requerimiento que tiene la musculatura activa, ¿cierto? Y que al dormir esta activación muscular es mínima, entonces la presión arterial sistólica disminuye. Además, al tener la musculatura relajada, la presión transmural disminuye y por lo tanto disminuye entonces también la resistencia vascular periférica y la presión arterial diastólica. Fuera de las preguntas, quiero recalcar que lo importante al indicar o guiar la realización de ejercicios en una persona hipertensa es controlar la presión arterial. Es necesario saber las presiones arteriales de reposo antes de iniciar el ejercicio. Dentro de lo esperable está que debido al ejercicio la presión arterial sistólica suba, por lo que hablamos, aumento del gasto cardíaco.
En tanto, la presión arterial diastólica puede mantenerse o incluso disminuir debido a la mayor irrigación hacia la musculatura activa y al descenso de la resistencia vascular periférica. Si la presión arterial sistólica no sube con el ejercicio, hay que detener de inmediato la actividad. Es una respuesta anormal y debe ser estudiada. Si la persona está realizando ejercicios contra resistencias, la presión arterial sistólica no debe en ningún caso superar los 230 milímetros de mercurio. Sin embargo, si estamos realizando ejercicios moderados, los niveles límites son aún inferiores. ¿Ya? Eso hay que irlo evaluando de acuerdo a la actividad y la respuesta de la presión arterial. Un momento. Otros comentarios. La presión arterial diastólica no puede aumentar en el ejercicio más allá de los 20 milímetros de mercurio y, como les mencioné, podría aceptarse incluso un descenso de la presión arterial diastólica y es una respuesta normal. Lo importante aquí es el control de la presión arterial y de la sintomatología de quien lo esté realizando. Es necesario reforzar la educación a las personas hipertensas en cuanto a la detección de signos que pudiesen indicar el aumento de la presión arterial fuera de los parámetros de normalidad, como la sensación de bombeo en la cabeza, la visión de destellos, la sensación de ruidos agudos, el calor y sudoración excesiva. Estos son indicadores que la actividad debe ser suspendida de inmediato para así evitar alguna complicación que haga requerir asistencia médica avanzada. Es necesario además controlar la presión arterial y, como en cualquier persona, es importante cuidar el nivel de hidratación y la temperatura ambiental. Y en personas con presiones no estables, por resguardo, se deben evitar actividades de grupos, ya que ellos necesitan una constante supervisión y en actividades de grupo uno sabe que a veces pierde la visión puntual en los sujetos que lo están realizando. Bueno, obrigada profesor Gioco por la confianza. Espero que mis respuestas les sirvan. Lamento no haber podido indagar más sobre el tema, pero como les expliqué, la situación no nos deja mucho tiempo libre ni siquiera para estudiar. Ya, un abrazo, que estén muy bien. Chao desde Chile.